Estamos con Montserrat Muñoz, 12 años alcaldesa de San Fernando de Henares. Y hoy es noticia porque en San Fernando de Henares, el 3 de diciembre, se presenta una nueva formación política, Actúa. Monsi, ¿qué es Actúa? Bueno, Actúa es una organización política que surge inicialmente de la voluntad de los firmantes de un manifiesto que nos reunimos a raíz de las elecciones del 20 de diciembre. Cuando nosotros vimos el resultado, comprobamos que en este país había números para que hubiera un cambio de gobierno por el que habíamos luchado, nos habíamos manifestado, habíamos puesto todo lo que estaba en nuestra parte para que fuera así y pensábamos que era posible que ese cambio se produjera, ¿no? Había números entre PSOE, Podemos, Izquierda Unida y también otros agentes que permitían pues, que hubiera una alternativa diferente al Partido Popular. Desgraciadamente el 20 de diciembre eso no ocurrió y nos fuimos a unas nuevas elecciones el 26 de junio. En todo ese proceso, un grupo de personas de diferentes ámbitos, del ámbito profesional, del ámbito político, que compartíamos esta preocupación por el futuro del país y porque nos siguiera gobernando el Partido Popular, nos reunimos con el Partido Socialista, nos reunimos con Podemos, nos reunimos con muchísima gente para instarles a que buscaran un acuerdo de mínimos que permitiera pues que en este país hubiera un cambio, el cambio que habíamos anhelado, el cambio que habían prometido en campaña electoral y a raíz de ese conglomerado de gente que firmamos un manifiesto, que el 26 de junio pedimos que se votara a las fuerzas políticas de la izquierda, que después del 26 de junio pedimos que llegaran a otro acuerdo de mínimos porque había números para poder hacerlo. A raíz de todo eso se creó la plataforma Actúa, que después ha derivado en una organización política. Es una organización política porque nosotros tenemos la voluntad de intervenir en política. No somos un grupo de reflexión, no somos un grupo de amigos que nos reunimos para hablar de lo que nos preocupa, sino que somos una organización que pretende influir en la política de este país. A raíz de todo eso, pues se ha conformado como una organización que aboga básicamente por tres cosas. La primera de ellas, por buscar el acuerdo entre las izquierdas. Nosotros sabemos que una sola fuerza política de izquierdas no va probablemente a obtener la mayoría para gobernar este país. Pero sabemos que hay mayoría suficiente para crear una alternativa cuando se busca el acuerdo con todos los agentes que comparten una buena parte de los principios y de los objetivos, como pueden ser la mejora de los servicios públicos, acabar con la precariedad laboral, intentar que la calidad de vida de los ciudadanos sea mayor, que los salarios suban, es decir, una serie de cosas que nos permitiría avanzar en una dirección diferente como país. Esta organización se está presentando en el conjunto del Estado. Está formada por gente que venimos de espacios políticos y por gente que viene de espacios profesionales y por gente que hoy estaba en su espacio profesional pero que antes estuvo en el ámbito político. Personas como Mayor Zaragoza, como Baltasar Garzón, como Gaspar Llamazares, como Cristina Almeida, como Teresa Aranguren y mucha gente del ámbito universitario que han colaborado activamente en el cambio en este país, que han sido ideólogos económicos y sociales para el cambio de izquierdas en este país y que hoy se encuentran completamente defraudados y huérfanos de opción política porque han visto cómo las posibilidades de cambio se han frustrado por la incapacidad de llegar a acuerdos. Ese es nuestro objetivo, ser argamasa para intentar que haya ese acuerdo de las izquierdas. Y ese acuerdo de las izquierdas basado en un programa de mínimos que defienda los servicios públicos, que defienda la calidad de vida de los trabajadores, que acabe con la precariedad laboral y que avance en los derechos y libertades en este país que en los últimos años del gobierno del PP se han visto muy deteriorados. Y en tercer lugar, esta organización política que se Actúa se está presentando para escuchar. Nosotros creemos que hay mucha gente que en todo este periodo se ha sentido huérfana de reflexión política, huérfana de referencia política y queremos escuchar, queremos oír a la gente, queremos que nos digan también cómo se sienten para comprobar si esta sensación que nosotros tenemos de que hay mucha gente huérfana de representación, huérfana de discurso, realmente frustrada por lo que ha pasado, corresponde con lo que nosotros creemos y estaría dispuesto a apoyar un proyecto como el nuestro
que, como digo, no está ni decidido que se presente a las elecciones, pero que no lo excluye, porque va a depender en buena medida de cómo respondan los otros agentes políticos, de su capacidad de llegar a acuerdos y de dar respuestas a la gente, y que va a depender también de lo que la gente nos pida. Tres pesos pesados aquí en San Fernando de Henares: Gaspar Llamazares, Baltasar Garzón y Montserrat Muñoz. ¿Qué esperamos de esa presentación del domingo? Bueno, yo primero espero que muchos vecinos y vecinas acudan, porque creo que hay la oportunidad de escuchar a una persona como Baltasar Garzón, que siempre que se le escucha se aprende algo. Yo creo que a los actos y a los sitios hay que ir cuando crees que vas a poder aprender algo, que te van a poder contar algo que te interesa. Yo creo que Baltasar Garzón tiene una experiencia profesional que es incuestionable. Creo que es un hombre que ha luchado por la libertad y la democracia en este país, que hizo que la justicia en nuestro país llegara con otros compañeros y compañeras a ser la justicia de la democracia y no la justicia de la dictadura. Y creo además que se la ha jugado, que cuando ha tenido que poner por delante sus principios, sus valores, su interpretación de la ley para defender a los más débiles, lo ha hecho. Y creo que merece la pena siempre escucharle, porque tiene opinión sobre casi todo y es una opinión pensada, reflexionada y siempre interesante. Y Gaspar Llamazares, yo creo que en la política española es una de esas personas que, como decía un familiar mío para definirle, decía que Gaspar Llamazares nunca dice tonterías. Puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él, pero lo que dice siempre está reflexionado, está pensado y tiene mucho que ver con la realidad del país, ¿no? Yo creo que Gaspar Llamazares hoy es un referente para mucha gente que cree en la política coherente, que cree en la política sensata, que cree en la política que es muy ambiciosa, pero que gestiona la realidad, y que le reconoce el haber dicho lo que nadie decía en tiempos muy difíciles, ¿no? Yo creo que la imagen de Gaspar Llamazares cuando se aprobó el artículo 135 de la Constitución, vetando las enmiendas de Convergencia y Unión solo en el Congreso, representa muy bien lo que es, ¿no? Es una persona de principios y es una persona que está en política para defender lo que cree. Y creo que hoy, en los tiempos que corren, eso es muy importante. Y luego, bueno, en lo que a mí respecta, no me considero tanto un peso pesado, pero bueno, me gustaría ver a mis vecinos, a los que son y eran, porque yo siempre he creído mucho en la ciudadanía de San Fernando. Creo que representamos muy bien a la media de este país, a la gente que vivimos de nuestro trabajo, que necesitamos los servicios públicos para poder tener calidad de vida y que hemos luchado por ellos. En este pueblo la gente ha luchado mucho por lo que tiene, y bueno, espero que cuando vean ese cartel pues decidan ocupar un poquito de su tiempo, acompañarnos, porque nosotros vamos a hablar, pero también queremos escuchar, y en todos los actos de Actúa hay un espacio para que la gente intervenga, para que la gente pregunte, para que la gente opine, ¿no? Porque, como he dicho antes, Actúa no es solo una organización política al uso, es una organización política que nace para aglutinar a gente que quiere cambiar las cosas, que no se resigna y que quiere participar en este proyecto. Y en ese sentido, bueno, pues les animo a todos a que vayan un domingo por la mañana, un par de horas, a pasar, espero que un buen rato, ¿no? Actúa es una fuerza de izquierdas. ¿Realmente queda hueco entre el PSOE y Podemos, que ha arropado a la antigua Izquierda Unida? Bueno, yo creo que los espacios en política no es que existan, porque sí, existen cuando otros los dejan, ¿no? Yo creo que Podemos, cuando surgió, hubo mucha gente que decía, viene a dividir a la izquierda. Yo nunca lo dije. Podemos surgió porque había un sentimiento de mucha gente que quería una representación diferente, ¿no? Y creo que entre el espacio del Partido Socialista o el espacio de Podemos, o más aún en el espacio de la izquierda, que no tiene que ser necesariamente un espacio intermedio de nadie, puede haber gente que hoy no se sienta representada. Y creo que hay una parte de gente que nos sentimos realmente frustrados por lo que ha ocurrido desde el 20 de diciembre en este país, porque hemos luchado mucho para que no ocurriera, porque en campaña electoral Podemos, Izquierda Unida, el Partido Socialista nos contaban que estábamos en una situación de emergencia nacional, que esto era insostenible, que la corrupción del Partido Popular no se podía soportar y que había que hacer lo posible porque hubiera un cambio, y que cuando llegó la hora de la verdad primó más los intereses de partido que los intereses de la gente.
Y creo que ahí hay mucha gente que nos sentimos frustrados y huérfanos de un discurso político que nos representara. ¿Eso se convierte en espacio electoral automáticamente? No, dependerá. Por eso Actúa está en este momento presentando un proyecto, debatiéndole con la gente y tomará las decisiones que correspondan cuando correspondan. En este momento lo que nosotros queremos es ser un espacio de intervención política, tener opinión, tener proyecto, tener programa, contárselo a otros agentes de la izquierda, acordar, buscar acuerdos de mínimos y sobre todo poner en marcha una forma de hacer política que tienda al acuerdo y no al desacuerdo, porque con el desacuerdo tendremos Mariano Rajoy durante muchísimos años. Estáis presentando el proyecto por toda España, Bilbao, Leganés, ahora conocemos San Fernando de Henares, hay más sitios seguro. ¿Qué sensaciones tenéis del público que os va a escuchar? Bueno, hasta ahora muy buenas, ¿no? Nosotros hemos sido, siempre digo que empezó el País Vasco, que es un territorio que no es sencillo, porque en el País Vasco hay muchas fuerzas políticas, hay un espacio nacionalista muy potente y entonces, bueno, el llegar con un proyecto nuevo no es fácil, no es sencillo. Los actos que hemos tenido en Bilbao y en Vitoria han sido un éxito. En Bilbao hemos tenido 2 actos pues con mucha afluencia de público y con mucho entusiasmo por el proyecto. En Vitoria estuvimos el otro día y también el de Leganés, pues yo creo que fue muy interesante porque en esta Comunidad de Madrid, que a pesar de todos los pesares nos sigue gobernando el PP, en Madrid los chavales y chavalas que tienen 25 años no han conocido otro gobierno en su comunidad que no haya sido el del Partido Popular, pues en Leganés vimos a mucha gente que lo que está pidiendo es que haya una izquierda que tenga voluntad de acuerdo, voluntad de cambio y voluntad de construir una alternativa con otros, que no sea excluyente, ¿no? Y creo que ese mensaje que recibimos en Leganés es muy potente, porque es el mensaje de la gente que sabe que probablemente solos no podemos, pero que no podemos ninguno, que nos necesitamos unos a otros y que necesitamos que la izquierda sea plural, sea diversa, sea diferente, pero que tenga voluntad de acordar en lo que se pueda, en cada sitio, en cada lugar. Y yo creo que ese es el mensaje que sacamos de Leganés. Gente que había votado a diferentes fuerzas políticas de la izquierda y que hoy se sentía huérfana, que no podía entender por qué no seguía gobernando Mariano Rajoy y que no quería que eso siguiera así por la incapacidad de los partidos de ponerse de acuerdo, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Hay que tener un proyecto para el país y hay que tener una táctica para llevarlo a cabo. Es decir, tienes que saber si puedes o no solo, tienes que saber con quién te quieres aliar y tienes que saber cuáles son los mínimos irrenunciables. Eso es lo que se debe hacer en política y eso desgraciadamente pues no se ha hecho. Si eso genera un espacio, pues alguien habrá que lo ocupe, ¿no? Nosotros hemos nacido para abrir ese debate y no renunciamos ni a estar en las elecciones ni a ocupar ningún espacio, pero tampoco ahora mismo es nuestra prioridad más inmediata, ¿no? Un tema de actualidad es la situación de Cataluña. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues yo creo que en Cataluña se venía diciendo desde hacía mucho tiempo que iba a haber un choque de trenes y que ha habido muchos interesados en que hubiese ese choque de trenes. Por un lado, el Gobierno central, que durante 6 años ha hecho como que el tema de Cataluña no existía, y por otro lado, el Gobierno de Cataluña y las fuerzas independentistas que decidieron tirar para adelante en un camino que no llevaba a ninguna parte y que ha generado, sobre todo, un choque de trenes en el que las víctimas han sido los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña, que han visto cómo sus relaciones sociales, sus amistades, su vida cotidiana se ha visto embarrada por una tensión que al final ha llevado al punto de salida. Es decir, ahora mismo estamos en el mismo punto después de haber sufrido tanto, de haber pasado tantas tensiones y de haber llegado a una situación en la que hay un gobierno de la Generalitat, es gobierno ya, que está en la cárcel, una buena parte, otro que está en Bruselas, dice que es exiliado, en fin, exagerado me parece a mí ese calificativo, y por otro lado un gobierno de España que ha aplicado un artículo que es muy peligroso de cara al futuro, que el artículo 155, que puede suponer la suspensión de una autonomía, no se había aplicado nunca y yo creo que deberían haberse hecho muchos esfuerzos para evitar llegar a esa situación. Yo no soy independentista, nunca lo he sido. Creo que la independencia de un territorio pequeño solo provoca daños a los trabajadores y a la gente más vulnerable. Creo que en España podemos convivir perfectamente.
Creo que hay que buscar el encaje adecuado para que esa convivencia sea lo más eficaz y sobre todo lo más humana y amable posible, y creo que hay que iniciar un camino en el que si los mismos agentes son los que le van a transitar, pues creo que habrá poco éxito. Y luego creo que la izquierda en todo este proceso de Cataluña ha desaparecido. A mí me ha dado mucha pena ver cómo al final el debate se ha dado entre la derecha española y la derecha catalana. Creo que la izquierda tiene también que poner encima de la mesa una propuesta de Estado español, en el que cabemos todos, pero que es un proyecto que tiene que reconocer el autogobierno y las singularidades, pero que tiene que garantizar la igualdad de los españoles y la solidaridad. Y creo que ese proyecto es el que deberíamos hacer un esfuerzo, todos los que nos sentimos de izquierdas, por acordarle y por intentar que sea un proyecto alternativo al de la derecha, que intenta recentralizar, o al del independentismo, que intenta romper. Creo que en ese espacio es en el que habría de trabajar. Y también pienso que en un conflicto tan grave como el de Cataluña, pues hemos visto que tenemos probablemente los peores políticos que ha tenido este país desde que se inició la democracia para abordar un tema de esta envergadura. Es un sentimiento personal, ¿no? Yo he esperado durante todo este tiempo que alguien hiciera algo que permitiera admirarle, y desgraciadamente no ha sido así. Su opinión personal sobre el 155, que hoy sigue siendo noticia, ¿Podemos presentar al Congreso su derogación? ¿El 155 o el 135? Yo creo que el 155 es un artículo que se puso en la Constitución para no aplicarle, que no tenía un desarrollo reglamentario, que se ha aplicado en Cataluña, y creo que lo mejor que nos podría ocurrir es que lo antes posible esa aplicación se suspendiera o se extinguiera porque no hiciera falta, ¿no? Creo que ha sido una medida excesiva. No es tanto por el contenido de la medida o el convocar elecciones, sino porque el Gobierno central ha asumido una vía que era la de paralizar una autonomía que creo que ningún gobierno hubiera deseado. Porque debería haberse iniciado antes la vía de diálogo. En casi todos los países hay algún artículo parecido a este, no son iguales, pero creo que lo mejor hubiera sido no aplicarle, y creo que si hay una reforma constitucional, si hay un artículo de este tipo, hay que redactarle de otro modo, para que tenga garantías para todos y para que no se use de un modo arbitrario por parte de ningún gobierno. Y respecto al 135, que se estaba planteando que, en fin, pues que se eliminara ese cambio que se hizo, que evita que se prioricen los intereses de la gente y que se priorice la deuda y los bancos, yo creo que mi posición y la de Actúa estuvo claro. Si alguien peleó contra ese artículo fue Gaspar Llamazares, y creo que ha sido un desastre para el país. Ojalá pudiera salir adelante, pero francamente no creo que en este momento haya correlación de fuerzas para ello. Por eso nos preocupa mucho que no haya acuerdo entre las izquierdas, porque hay cosas muy importantes que hay que hacer, y hay que hacerlas ya, si no queremos seguir perdiendo derechos, si no queremos seguir deteriorando nuestra calidad de vida y nuestro futuro, ¿no? A los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares, ¿qué le decimos? Bueno, yo creo que los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares tenemos un perfil muy peculiar. Somos un municipio que tenía un alto nivel de cohesión social, es decir, casi todos los vecinos y vecinas de San Fernando pues vivimos de nuestro trabajo autónomo, de nuestro trabajo por cuenta ajena, y había, al menos en el tiempo que yo estaba, unas diferencias de renta que no eran muy altas comparado con otras ciudades del entorno de Madrid. Por eso los vecinos de San Fernando siempre hemos necesitado el Estado, porque vivimos de nuestro trabajo. Si tenemos un Estado fuerte, que garantice una sanidad excelente, una educación excelente, que garantice unos servicios a la dependencia excelente, si conseguimos que haya un empleo digno y de calidad y unos salarios decentes, estamos consiguiendo que toda nuestra población viva mejor, tenga más garantías para el futuro, tenga más posibilidades para desarrollar su vida y tenga sobre todo más tranquilidad, ¿no? Creo que por eso los vecinos de San Fernando históricamente hemos votado mayoritariamente a la izquierda, en diferentes fuerzas políticas,
y lo hemos hecho porque sabíamos que en el espacio de la izquierda se defendía no solo nuestros salarios o nuestro trabajo, ¿no? Se defendían nuestros servicios, se defendía ese salario indirecto que nos hace ser ciudadanos de primera o ser ciudadanos de quinta, ¿no? Y yo por eso a los vecinos de San Fernando pues les pido que reflexionemos, ¿no? Y que no nos demos por vencidos. Yo ahora veo a muchos vecinos que me dicen, bueno, después de lo que hemos peleado, después de toda la indignación, después del 15M, después de lo que ha pasado en el país, seguimos igual, ¿no? Sigue Mariano Rajoy ahí, sigue gobernando y todo sigue igual. Y yo siempre les digo que yo no creo que siga igual, porque creo que todas las batallas que se dan, todas las movilizaciones que se hacen, todos los deseos de cambio que se expresan colectivamente contribuyen a cambiar el modo de ver la sociedad y de ver la vida, y que como estamos hablando de nuestra vida, pues no nos podemos dar nunca por vencidos, porque somos nosotros, son nuestros hijos, y porque tenemos la obligación de hacer una sociedad y un mundo que sea mejor. Nuestros padres nos dejaron un mundo mejor a nosotros, y yo me siento en la obligación de dejar un mundo mejor a mi hijo, porque creo que para eso estamos aquí también, no para estropear lo que nos dejaron, sino para mejorarlo. Y yo creo en eso los vecinos de San Fernando lo hemos tenido siempre claro. Y les digo también que vengan el domingo, que vengan a vernos, que nos acompañen, que nos escuchen y que nos permitan escucharles. Una pregunta que está en la calle. ¿Actúa se va a presentar a las próximas elecciones municipales en San Fernando de Henares? Pues yo creo que dependerá, pero lo he dicho al principio, nosotros no excluimos estar en los procesos electorales. Las primeras elecciones que va a haber van a ser municipales, autonómicas y europeas. Nosotros somos unos firmes defensores de los acuerdos y sabemos también que los acuerdos a veces se construyen antes de las elecciones y a veces se construyen una vez se han dado las elecciones, porque los proyectos pues a veces son diferentes, pero tienen muchos puntos en común. Si actúa en San Fernando, consigue pues que haya grupos de personas que tiren de este proyecto porque les gusta, además de los que estamos ahora, que ya somos unos cuantos, la verdad, pero si conseguimos que más gente con ilusión nos ayude a construir un proyecto para el San Fernando del siglo XXI, pues estaremos. Y estaremos también si creemos que podemos aportar algo. Si pensamos que no se puede aportar nada, pues no estaremos. La verdad es que con la situación que hay en San Fernando, todo parece indicar que hace falta aportar mucho sentido común, mucha serenidad, mucho proyecto colectivo, mucho ánimo de acuerdo, mucho trabajo y muchas ganas de tirar para adelante de un pueblo que a mí me encanta, pero que creo que como no hagamos algo se va a deteriorar mucho y muy rápido. Y la última pregunta, ¿Monse podría estar en esas listas municipales en San Fernando de Henares? Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Lo que sí puedo asegurar es que yo estaré en un proyecto colectivo que pretenda llevar adelante lo que plantea Actúa. El lugar en el que yo vaya a estar, pues a 1 año y medio, no sé lo que voy a hacer mañana, o sea, para saber lo que voy a hacer a 1 año y medio, ¿no? Pero yo lo que sí haré en este municipio es apoyar una iniciativa que pretenda recuperar esta ciudad para sus vecinos, el orgullo por ser de San Fernando, porque a mí no me gusta cómo hablan los representantes públicos de este pueblo. Me horroriza pensar que alguien que está elegido para defender este pueblo hable tan mal de él. Creo que es necesario recuperar el orgullo de ser de San Fernando y de mejorarle, y si eso existe, pues la gente que lo lidere o la gente que esté en ello sabrá que podrá contar conmigo.